Estudiemos ahora, en forma un poquito más formal, este espectro plegado que argumentamos en la cápsula recién pasada en forma cualitativa. Entonces, lo que queremos es un modelo matemático del espectro plegado. Entonces, analicemos el plegado, el fenómeno de plegado, formalmente. Y aquí comenzamos con el pulso recibido como función del tiempo. Es un pulso cuyo aspecto gráfico en el dominio del tiempo típicamente es algo como esto. Ese pulso plegado, esa señal, podemos pensarla como la transformada inversa de Fourier de su espectro, x tilde mayúscula de f. Y por lo tanto, esto es igual a la integral de menos infinito a infinito de x tilde de f e elevado a j 2pi ft de f. Y usemos esta señal para muestrearla. O sea, hagamos el proceso de muestreo que habíamos estudiado acá en alguna cápsula anterior, donde en el receptor se muestrea en un instante mt más tau 0 para producir las muestras celestes mostradas en esta gráfica, que las hemos llamado x check sub m. Entonces, muestreo en el instante mt más tau 0. Entonces resulta x tilde evaluado en mt más tau 0 es igual a la integral de menos infinito a infinito de x tilde de f e a la j2pi f, y ahora reemplazamos t por el instante muestreo, mt mayúscula más tau 0 de f. Y para hacer el análisis más simple, pero sin perder generalidad, vamos a asumir que tau 0 es igual a 0. Entonces aquí, comentario, suponemos tau 0 es igual a 0 para simplificar el análisis, pero sin pérdida de generalidad. Entonces esto resulta que es igual a la integral de menos infinito a infinito de x tilde de f e elevado a j2pi m f t mayúscula de f. Y esto es lo que hemos definido como x sub m check. Estas son las muestras de
el pulso recibido en los instantes de muestreo. Ahora, esta integral la podemos separar en tramos. Entonces, separando la integral en tramos, tenemos que los xm check, que son esta integral de acá, la podemos separar los límites por tramos y sumar. Es una suma de k igual menos infinito a infinito de una integral que va desde el tramo, desde el valor 2k menos 1 partido por 2t hasta 2k más 1 partido por t de lo mismo, x tilde de f e elevado a j 2pi m f t de f. Entonces esto hay que mirarlo con un poquito más de detalle y para eso lo que voy a hacer, voy a volver a esta lámina y voy a copiar esta gráfica de aquí abajo para ilustrar un poquito qué es lo que está ocurriendo. Esta gráfica es x de f. Y lo pego. Entonces vamos a dividir este pulso x en porciones de 1 partido por t, donde tenemos acá y acá. Ahora vamos simplemente duplicando esto. Copio, pego y pego una vez más. Así, por ejemplo. Donde estos instantes muestran menos 1 partido por 2t, 1 partido por 2t, 3 partido por 2t, 5 dividido por 2t, menos 3 partido por 2t, menos 5 partido por 2t, y lo que estamos entonces planteando en esta forma de separar la integral en tramos es definir tramos que tienen que ver con t, que están relacionados con la tasa de muestreo. Eso es intencional. Entonces, si miramos, por ejemplo, este valor de acá, lo podemos ejemplificar con ese tramo. Y este valor de aquí lo podemos identificar con ese tramo. Para el caso, ejemplo, k igual menos 1. Cuando k vale menos 1, entonces por supuesto que se está seleccionando este tramo de acá. Y por lo tanto, en realidad lo que estamos implicando es que los tramos estos son de ancho 1 partido por t. Y eso es bien interesante porque si miramos esta parte de la integral, tenemos que esto es un fasor que tiene periodo
1 partido por t para todo m. Sin importar cuál es el valor de m que se escoge, esto tiene periodo 1 partido por t, o tiene al menos una ciclicidad cada 1 partido por t. Entonces, ¿por qué hacemos esta división de esa forma? Justamente tiene que ver con esta periodicidad que facilita el próximo paso, que lo vamos a hacer como sigue. Entonces, dado que el ponderador, el fasor, e elevado a j2pi mft se repite cíclicamente con 1 partido por t Hz en frecuencia, podemos hacer el siguiente cambio de variable. Con cada una de las integrales. Voy a subrayar cada una de las integrales. Esto significa lo siguiente. La suma genera un cierto valor de k, digamos menos 3, o en este ejemplo menos 1, y con ese valor de k menos 1 hay una integral bien particular, única y específica, que integra en este tramo, y esa integral se le hace el cambio de variable que vamos a analizar enseguida. Luego avanza acá al tramo k igual a 0, es una nueva integral, se le hace un cambio de variable específico para k igual a 0 y así sucesivamente. Entonces tenemos el cambio de variable es f igual f' más k partido por t. Entonces aquí es donde está la especificidad del cambio de variable para el valor de k. Entonces, si es que analizamos f igual al límite superior o el límite inferior, es decir, 2k más o menos 1 dividido por 2t, entonces resulta que f' toma un valor de 2k más o menos 1 dividido por 2t menos k partido por t. Y para hacerlo fácil, lo multiplicamos por 2 y lo dividimos por 2. Y entonces vemos inmediatamente que algo se simplifica. Y entonces esto queda igual a más o menos 1 partido por 2t. Es decir, el cambio de variable elimina k de los límites de integración. Y la otra observación interesante es que el ponderador e elevado a j2pi mft evaluado en el cambio de variable es igual a e elevado a j2pi mf' más k partido por t multiplicado por t. Y esto es igual a e elevado a j2pi mf' multiplicado por e elevado a j2pi mt, y por supuesto esto último es igual a 1. Entonces fíjense lo que ocurrió. El cambio de variable mantuvo al fasor
completamente idéntico, desde luego, porque el cambio de variable aprovecha esta propiedad cíclica que tiene ese fasor con respecto a 1, con respecto a t, con respecto a 1 partido por t. Entonces, aplicando este cambio de variable, resulta lo siguiente. Los xm check, básicamente vuelvo a esta expresión de acá, sobre la cual estamos aplicando aquí el cambio de variable, sobre f y por lo tanto los límites de integración. Esta expresión queda entonces igual a la suma de la integral, pero como habíamos dicho, los límites de integración ya no son función de k, por lo tanto suma e integral pueden conmutar. Entonces queda la integral de menos 1 partido por 2t a 1 partido por 2t, debido al cambio de variable, por la suma de k igual menos infinito a infinito de x tilde de f' más k partido por t, y todo eso por e elevado a j2 pi m f' t de f'. Y esta expresión aquí dentro, esta suma de los espectros, es lo que se conoce y es idénticamente a x tilde p de f, es el espectro plegado de el pulso recibido x tilde, pero en este caso derivado formalmente, matemáticamente, en forma precisa. Y sobre este espectro plegado, sobre este modelo matemático, hay un par de cosas, un par de propiedades bien interesantes que descubrir, en particular con respecto a la condición de 0 easy. Eso es lo que vamos a estar viendo en las cápsulas que vienen.